www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a continuar. Y ya que estamos en el área de la cirugía, vamos a abordar otro tema dentro de la cirugía, y que también es tan importante como el anterior, o como todos los otros temas que habitualmente tratamos en el programa. Y ya que estamos con el Hospital Italiano, vamos a consultar también y vamos a charlar con profesionales del Hospital Italiano. En este caso particular está el jefe del equipo de trasplante de páncreas del Hospital Italiano, el doctor Sunho Young, acompañado de la licenciada Carla Alejandra Jiménez, que es biotecnóloga. Y en el caso particular de la doctora, está doctorando en un tema que es desarrollo de estrategias de ingeniería epigenética aplicadas a la reprogramación celular para generar un modelo in vitro en diabetes, cuyo director, y de algún modo el que maneja la carrera del doctorado, es justamente el doctor Sunho Young. Doctor, comenzamos con usted un poco para hablar un poco de este tema en particular, que es el tratamiento de la diabetes mediante el trasplante de páncreas y los distintos trasplantes que en este caso particular se utilizan como para morigerar o atenuar los efectos de la diabetes. Tal vez sería útil hacer una mínima introducción al tema. Hay básicamente dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1 hay un déficit de producción de insulina, de modo que estas personas con diabetes requieren la aplicación de insulina exógena porque sus propias células no la pueden producir. Entonces, si bien en estos pacientes la utilización de la insulina es muy útil y es la principal forma de tratamiento, en algunos casos es muy difícil lograr un equilibrio metabólico, es decir, regular correctamente los niveles de glucosa. Y la única forma de volver a darles posibilidad de regularlas en forma perfecta es reponerles a células que están dañadas en estas personas. Así que ahí entra el tema del trasplante de células beta, sería, que tiene distintas formas, ¿no? Distintas modalidades. La más conocida es la del trasplante de páncreas entero, es decir, el órgano completo. Pero también está la posibilidad de trasplantarle células pancreáticas, que serían los islotes pancreáticos. Así que tenemos estas dos modalidades de trasplante para volver a darles a los pacientes la posibilidad de producir ellos mismos insulina, y que sería la forma más fisiológica, más normal, más perfecta de regular la glucosa. Una pregunta, interrumpiéndolo en la explicación que me parece fantástica, tiene que ver un poco con las posibilidades de conseguir donantes de páncreas o las células. ¿Cómo se obtiene una cosa y cómo se obtiene la otra? Los donantes siempre son personas fallecidas, son donantes cadavéricos. En el caso del páncreas entero, por supuesto que hay toda una regulación del INCUCAI que se debe cumplir. Los pacientes se inscriben en lista de espera y cuando aparece el donante, digamos, compatible y correcto, se le asigna el donante y tiene ese órgano. En el caso de los islotes pancreáticos, en la Argentina por lo menos, no es una práctica corriente, de modo que en este momento solamente se puede hacer dentro de protocolos de investigación. Entonces hace falta una autorización especial, un protocolo autorizado por el INCUCAI para poder hacer este tipo de trasplantes. En este momento no hay ningún grupo activo de trasplantes de islotes pancreáticos, por lo menos en nuestro país. ¿Cuál es la eficacia de uno y otro? El trasplante de páncreas entero, cuando uno habla de eficacia, habla de supervivencia, tanto de paciente como del órgano funcionante, ¿no? Correcto. En el caso del páncreas entero, a 1 año, a 5 años y a 10 años, la supervivencia del paciente, es decir, de todos los pacientes que se trasplantan, el 94% sigue vivo al año, el 87% sigue vivo a los 5 años y un 80% sigue vivo a los 10 años. Si hablamos del órgano implantado, en estas personas por supuesto que están vivas, la eficacia del trasplante de órgano entero de páncreas está en alrededor del 90-91% al año, 87% a los 5 años y cerca de 80% a los 10 años. En el caso de los islotes pancreáticos, la eficacia es algo menor. Sin embargo, en los mejores grupos, que en este momento los mejores resultados
digamos, institucionales o multiinstitucionales se logran en un consorcio que se llama Gragil, que es Francia y Suiza, están en un 75%, pueden llegar a 5 años. Sin embargo, hay centros individuales en Estados Unidos y Europa que pueden llegar al 100% de células funcionando. Por ahí lo importante de estos números, que uno digamos, puede hablar simplemente de números y a veces uno se marea, es que una persona con diabetes que ingresa en diálisis tiene un alto riesgo de estar enferma y de fallecer por eso. Entonces, lo que se sabe es que una persona con diabetes que ingresa en diálisis tiene un riesgo de fallecer dentro de los 5 años de cerca de un 50%. Es decir, que más o menos la mitad de los pacientes que ingresan en diálisis a los 5 años ha fallecido. Con el trasplante de páncreas, el 87% tiene posibilidad de seguir viva. Es decir, que hay un cambio muy importante, no solo en la calidad de vida, sino también en la supervivencia de estas personas. Y sin lo invasivo de la diálisis, absolutamente. Quedan libres de diálisis y quedan libres de insulina, de inyectarse insulina. ¿Cómo es la labor de la biotecnóloga en todo esto? Bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, recientemente renombrado como INTIB, y nuestra parte es más experimental. Junto con el otro de mis directores, el doctor Federico Pereira Bonet, de formación biólogo, y junto con el servicio de trasplante y de endocrinología en italiano, formamos como este grupo multidisciplinario, porque ellos obviamente es la parte translacional a la medicina, y de este lado también todos juntos trabajamos sobre la parte más experimental, lo que uno, por así decirlo, está investigando para aportar, en este caso, estrategias para generar esta masa de células beta pancreáticas en el laboratorio, porque si bien esta práctica puede ser muy buena, generalmente la limitante son los donantes cadavéricos. Entonces, el objetivo de mi proyecto doctoral y de todo el grupo básicamente es generar células pancreáticas in vitro a partir de otro tipo de células. Si me permitís, me gustaría hablar de 2 conceptos de la biología como para que se entienda en la casa, quizás empiece a haber términos un poco más técnicos. La idea para mí se puede resumir en 2 conceptos, la epigenética y la reprogramación celular. Nosotros en todas las células de nuestro cuerpo tenemos la misma información genética, porque proviene de la primera célula, el cigoto, ¿no? Cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Entonces todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información. Entonces, ¿cómo es que una célula, por ejemplo un hepatocito, tenga una morfología y una función tan diferente a una célula de la piel? ¿Cómo puede ser? Bueno, acá empieza a entrar el término de regulación epigenética, que significa lo que pasa arriba de los genes físicamente, y lo que va a determinar una célula qué genes son los que van a estar prendidos y determinar su función como tal. Esto, por ejemplo, yo a veces hablo de una analogía, es como si todos tuviésemos, si me permitís, en una obra teatral y cada uno tiene un personaje, un rol, pero todos tenemos el guión de todos. Pero cada personaje tiene que en la obra decir su línea, porque si no claramente pierde su rol. Y si un personaje empieza a decir las líneas de otro, la obra se empieza a desdibujar. Con las células y el desarrollo embrionario pasa lo mismo. Cada célula tiene que ir definiendo qué genes va a leer y cuáles no. Entonces, lo que nosotros trabajamos experimentalmente es cómo manipular esta regulación epigenética para activar genes pancreáticos en células donde en principio no estaban prendidos, como células de la piel de pacientes con diabetes, para así cambiarle la identidad a esta célula y generar la célula beta pancreática. Una pregunta que tiene que ver un poco con lo que están hablando los dos y que de algún modo se me ocurre, que no sé si es prudente o imprudente la pregunta, pero sí tiene que ver con el trabajo acá de la biotecnóloga, que tiene que ver con las células. Estamos hablando de células de cadavéricos, ¿no? O sea, de gente que ha fallecido. En este caso de la reprogramación son células vivas.
Ah, perfecto. Son células vivas que vienen de otra fuente, por ejemplo, la piel, como fibroblastos que vienen de la piel de un paciente con diabetes, por ejemplo. Podemos tomar otras. No, o sea que de algún modo esto es un poco anticiparse a lo que es el trabajo de la gente que ya está. Exacto. La idea o sea es, que claro, poder... es avanzar en el tiempo y ganar tiempo al tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando faltan donantes, la idea es, nosotros y muchos investigadores alrededor del mundo están esforzándose para generar estas células in vitro en el laboratorio. ¿Y qué características futuras puede tener el desarrollo de este estudio en cuanto a evitar el trasplante directo del páncreas? Sí, yo creo que cuando esto, digamos, alcance la fase clínica, va a tener un impacto importantísimo. La diabetes es una epidemia a nivel mundial. Cada vez hay más diabéticos en todo el mundo. En la Argentina, cerca del 9,8% de las personas que viven en la Argentina tienen diabetes. Es cierto que los que necesitarían un trasplante potencialmente podrían llegar a ser cerca de un 10% de ellos, ¿no? Que son los diabéticos tipo 1. Ahora, aun cuando el trasplante fuera exitoso en el 100% de los pacientes y por todo el resto de su vida, no alcanzarían los órganos para trasplantar. Entonces, estos desarrollos tecnológicos vienen a dar respuesta a dos grandes problemas. El primero es el tema de la disponibilidad de órganos. Con estos desarrollos, la fuente de células sería ilimitada, ¿no? Absolutamente. Y la segunda gran ventaja es el tema de la inmunosupresión. Estas células se pueden tomar de la misma persona a la cual después se le vuelven a implantar. Correcto. Es decir, que no habría un problema de inmunosupresión porque simplemente no las rechazarían. Serían células propias convertidas a células productoras de insulina. Inclusive hay otra línea que también estamos trabajando, que son células del mismo islote pancreático. El islote pancreático es un conglomerado celular que tiene distintas funciones. Tiene un tipo celular, que son las células beta, que producen insulina. Pero también tiene otras células, las células alfa que producen glucagón, las delta que producen somatostatina, las células PP que producen polipéptido pancreático. Entonces, algunas de esas células podrían ser transformadas dentro del mismo islote para producir insulina. Es decir que, como decía Carla, que pasen a cumplir una función para la cual no habían sido inicialmente inducidas, ¿no? Es decir, que estaban cumpliendo otra función, pero ya que tienen toda la maquinaria genética para producir insulina, transformarlas a que lo hagan. Y son células del mismo paciente, de la misma persona. La última pregunta tiene que ver con qué estadio estamos ahora. Y estamos en una fase experimental muy inicial. Es decir que, lamentablemente, las expectativas de pasar a una fase clínica todavía están un poquito lejanas, pero la verdad que no sabemos porque esto ha sido producto de un desarrollo de también hace poco tiempo, ¿no? Porque lo de las células inducibles son de hace no más de 10 años. Y probablemente en los próximos 10 años podamos tener una respuesta mucho más avanzada para ver si alguna de estas tecnologías puede ser aplicada en personas. Estimados, gracias por venir, ha sido muy ilustrativo y lo que es necesario resaltar a nuestros amigos fundamentalmente es que los profesionales no se quedan tranquilos, siguen avanzando para mejorar nuestro estilo de vida y proyectarnos en el tiempo. Así vamos a llegar a los 90 o 100 años, seguramente con el tiempo. Gracias por venir. No, Gracias por por venir. invitarnos.